Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos adentremos en un tema que ha sacudido a Colombia: el descubrimiento de restos humanos en Escombrera, un vertedero en la Comuna 13 de Medellín. Es un lugar con una historia pesada, ¿verdad? Absolutamente, la Escombrera se convirtió en un símbolo trágico del conflicto armado que ha marcado a Colombia durante décadas, y este descubrimiento, después de tantos años de rumores y negaciones, es un momento crucial. Totalmente. Para quienes no estén familiarizados con la historia, la Escombrera comenzó a usarse como vertedero tras la Operación Orión, una operación militar a gran escala en 2002. El objetivo, según el gobierno de entonces, era combatir la presencia de guerrillas y paramilitares en la zona. Pero desde el principio surgieron rumores de que la Escombrera se estaba usando para ocultar los cuerpos de personas desaparecidas durante la operación. Exacto, y estas sospechas fueron alimentadas por los testimonios de los residentes de la Comuna 13, quienes denunciaban desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Y durante años estas denuncias fueron ignoradas. Las familias de las víctimas, buscando desesperadamente respuestas, se topaban con un muro de silencio. Sí, y esta falta de reconocimiento oficial del problema solo aumentó el dolor y la frustración de las familias. Imagínate la angustia de no saber qué pasó con tu ser querido, de vivir con la incertidumbre durante años. Es desgarrador, y ahora, después de más de 20 años, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, ha confirmado el hallazgo de restos humanos en la Escombrera: 146 días de excavaciones, 36.450 metros cúbicos de tierra removida, un equipo enorme de antropólogos, expertos forenses. Todo esto para desenterrar una verdad que muchos intentaron ocultar. Lo que me parece impactante es la meticulosidad del proceso. Piensa en la cantidad de trabajo, la precisión necesaria para recuperar e identificar estos restos. Es una muestra del compromiso de la JEP para llegar al fondo de este asunto. Claro, y para las familias de las víctimas, este hallazgo, aunque doloroso, es una pequeña luz de esperanza. Por fin, después de tanto tiempo, se está reconociendo su dolor, se está validando su búsqueda de la verdad. Es un paso importante hacia la justicia, sin duda, pero también es un recordatorio de la brutalidad del conflicto y de las profundas cicatrices que ha dejado en la sociedad colombiana. Y hablando de la brutalidad del conflicto, en las fuentes que hemos analizado encontramos el testimonio de Juan Carlos Tanos, un taxista que presenció ejecuciones extrajudiciales y el arrojamiento de cuerpos en la Escombrera durante la Operación Orión. Su relato es escalofriante, habla de cómo los cuerpos eran llevados en camiones y arrojados al vertedero como si se tratara de basura. Es un testimonio que nos confronta con la crudeza de la realidad, con la deshumanización que se vivió durante esos años, y lo que hace aún más impactante es que su historia no es única. Hay muchos otros testimonios de residentes de la Comuna 13 que hablan de horrores similares. Es una realidad difícil de asimilar. Y en medio de todo esto me llama la atención la historia de Margarita Restrepo, una madre que lleva 20 años buscando a su hijo desaparecido, su testimonio lleno de dolor, pero también de una fuerza increíble. Es un recordatorio de la lucha incansable de las familias por la verdad y la justicia. La historia de Margarita es emblemática, representa a tantas madres, a tantos familiares que han vivido con la incertidumbre durante décadas, sin saber qué pasó con sus seres queridos. Su perseverancia, su valentía, son realmente admirables. Y en este punto creo que es importante analizar las diferentes narrativas que existen sobre la Operación Orión. Por un lado, tenemos los informes oficiales de la época que la presentaban como una acción necesaria para combatir el crimen organizado. Y al mismo tiempo tenemos los testimonios de los residentes de la Comuna 13 que hablan de abusos, de desapariciones forzadas y una realidad muy diferente a la versión oficial. Y aquí es donde el caso se vuelve complejo, ¿no? Porque se trata de reconstruir la verdad a partir de relatos muchas veces contradictorios. Exacto. Y uno de los elementos que más controversia ha generado es el papel del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ordenó la Operación Orión. En uno de los audios que hemos recopilado, se puede escuchar a Uribe admitiendo su responsabilidad en la acción militar. Esta declaración sin duda reabre heridas y nos obliga a preguntarnos hasta qué punto el expresidente estaba al tanto de las atrocidades que se estaban cometiendo en la Comuna 13. Es una pregunta incómoda, sin duda, y para comprender mejor la complejidad de este caso, creo que es fundamental hablar del papel de los grupos paramilitares. Muchas fuentes, incluyendo testimonios de residentes de la Comuna 13, señalan su participación en la Operación Orión y en las desapariciones forzadas. La presencia de los paramilitares añade otra capa de complejidad al caso, porque no se trata solo de una acción militar del Estado, sino también de la participación de grupos armados ilegales que operaban con un alto grado de impunidad. Y esta impunidad es uno de los grandes obstáculos para la construcción de paz en Colombia, porque si no se castiga a los responsables de las atrocidades, si no se hace justicia, las heridas del pasado siguen abiertas. Totalmente de acuerdo, la impunidad genera un clima de desconfianza y de miedo que dificulta la reconciliación y la construcción de un futuro en paz. Y hablando de la búsqueda de la verdad, las reacciones en redes sociales ante el hallazgo en la Escombrera
no se han hecho esperar. Hemos visto una ola de indignación, pero también de solidaridad con las víctimas. Es interesante cómo este caso ha movilizado a la opinión pública figuras como María José Pizarro, actual congresista, y el presidente Gustavo Petro, quienes en el pasado denunciaron las atrocidades en la Comuna 13, se han pronunciado sobre este hallazgo. Y sus palabras reflejan la importancia de este momento para Colombia. El descubrimiento en la escombrera no es solo un hecho del pasado, sino un evento que tiene implicaciones profundas para el presente y el futuro del país. Exacto, y aquí es donde me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál crees que es el impacto de este descubrimiento en la sociedad colombiana? ¿Cómo crees que este caso podría afectar el proceso de paz y la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas? Es una pregunta crucial que intentaremos responder en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Retomando la pregunta sobre el impacto de este descubrimiento en la sociedad colombiana, creo que estamos ante un punto de inflexión. No podemos subestimar la magnitud de lo que se ha encontrado en la escombrera. Es cierto, después de años de silencio e impunidad, el hallazgo de estos restos humanos nos obliga a confrontar una realidad que muchos preferían ignorar. Exacto. Y esta confrontación, aunque dolorosa, es necesaria para avanzar en la construcción de una paz duradera. No podemos hablar de reconciliación sin antes reconocer las atrocidades que se cometieron sin hacer justicia a las víctimas. Hablando de justicia, ¿crees que este caso podría tener un impacto positivo en el proceso de paz? Es una pregunta difícil, pero creo que sí podría tener un impacto positivo al visibilizar la magnitud de las desapariciones forzadas. Este caso genera una presión social y política para que se avance en la búsqueda de la verdad y se sancione a los responsables. Entiendo, es como si este descubrimiento hubiera roto un dique, dejando al descubierto una realidad que ya no se puede ocultar. ¿Y esta presión social cómo se traduce en acciones concretas? Bueno, en primer lugar exige una mayor transparencia por parte del Estado. Ya no se puede seguir negando la existencia de las desapariciones forzadas. Se necesita una investigación exhaustiva, imparcial, que llegue hasta las últimas consecuencias. ¿Y esta investigación a quiénes debería involucrar? Solo a los autores materiales de los crímenes. No, por supuesto que no es necesario investigar toda la cadena de mando, identificar a los autores intelectuales, a quienes dieron las órdenes, a quienes permitieron que estas atrocidades ocurrieran. Lo que mencionas nos lleva a un tema delicado, el papel del expresidente Uribe. ¿Cómo crees que este caso afectará al uribismo, teniendo en cuenta que la Operación Orión se llevó a cabo durante su gobierno? Es una pregunta compleja, sin duda. Este hallazgo pone al uribismo en una situación incómoda. El expresidente ha defendido la Operación Orión como una estrategia legítima contra la guerrilla, pero ahora se ve enfrentado a la evidencia de que durante esa operación se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Y esto genera una tensión dentro del uribismo. Quienes siguen defendiendo la figura de Uribe y su legado, mientras que otros empiezan a cuestionar su responsabilidad en los hechos. Exacto, y esta tensión, este debate interno es saludable para la democracia porque nos obliga a reflexionar sobre nuestro pasado, a analizar críticamente las acciones de nuestros líderes, a no caer en la idealización o la demonización. Es un proceso de madurez política que Colombia necesita asumir nuestra historia con sus luces y sus sombras. Es fundamental para construir un futuro más justo y democrático, y en este proceso creo que la JIP juega un papel fundamental. Totalmente de acuerdo. La JIP, como tribunal especial creado para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, tiene la responsabilidad de investigar este caso a fondo. Y su trabajo, como mencionabas antes, debe ser transparente e imparcial. No puede haber lugar para la impunidad sin importar el rango, la posición de los responsables. Exacto. Y además de la justicia, la JEP tiene la obligación de garantizar la reparación a las víctimas. ¿Qué tipo de reparación se puede ofrecer en un caso como este? ¿Cómo se puede reparar el dolor de haber perdido a un ser querido, haber vivido con la incertidumbre durante tantos años? Es cierto que no hay una forma de reparar completamente el daño causado, pero la JEP puede ofrecer medidas de reparación simbólica como el reconocimiento público de la verdad, la construcción de monumentos conmemorativos, la creación de espacios de memoria. Y también puede ofrecer medidas de reparación material como indemnizaciones económicas, apoyo psicosocial, acceso a la educación y a la salud. Exacto, y es importante que la reparación no se limite a las víctimas directas, sino que también se extienda a sus familias y a las comunidades afectadas. Hablando de las comunidades afectadas, creo que es importante destacar la resiliencia de la Comuna 13 a pesar del dolor y la violencia que han vivido los habitantes de la comuna. Han demostrado una capacidad increíble para resistir y reconstruir su comunidad. Es admirable su fortaleza, su espíritu de lucha, y creo que es importante aprender de ellos, de su capacidad para transformar el dolor en esperanza, para construir un futuro a partir de las ruinas del pasado. Y esa esperanza, creo, se alimenta de la verdad. La verdad, aunque duela, es liberadora, nos permite comprender lo que ocurrió,
asumir responsabilidades y construir un futuro en el que estos hechos no se repitan. Totalmente de acuerdo. La verdad es el primer paso hacia la justicia, la reparación y la reconciliación. Y en este caso, la verdad está empezando a salir a la luz, aunque haya tardado más de 20 años en hacerlo. Sí, la verdad tiene una fuerza inquebrantable y aunque a veces se intente silenciarla, siempre encuentra la forma de emerger. Nos da la oportunidad de construir un futuro mejor, un futuro en el que estos hechos no se repitan. Ese es el camino que debemos seguir. Y para lograrlo necesitamos el compromiso de todos, del Estado, de la sociedad civil, de las organizaciones internacionales. Y también necesitamos el compromiso de cada uno de nosotros, informarnos, involucrarnos, exigir justicia, no permitir que la memoria de las víctimas se diluya en el olvido. Exacto, la construcción de la paz es una tarea colectiva, es un camino largo y difícil, pero es el único camino que nos llevará a un futuro más justo y humano. Y retomando nuestra conversación sobre la escombrera, bueno, esa pregunta que planteamos al inicio, ¿cómo podría este descubrimiento afectar el proceso de paz en Colombia? Y bueno, toda esta búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas. Es una pregunta que nos invita a reflexionar bastante sobre el futuro del país. Hablamos de un proceso de paz que busca sanar heridas del pasado, pero este hallazgo nos recuerda que esas heridas siguen abiertas. Precisamente la paz no se construye solo con la firma de acuerdos, requiere un compromiso genuino con la verdad, con la justicia y la reparación. Y este caso nos confronta con la necesidad de ir más allá de las palabras. A que no podemos hablar de paz si seguimos negando o minimizando las atrocidades del pasado. Este descubrimiento en la escombrera nos exige una profunda reflexión sobre cómo estamos abordando la búsqueda de la verdad y la justicia en Colombia. Entiendo, es como si este caso nos estuviera diciendo, no podemos barrer el pasado debajo de la alfombra. Exactamente. Y en ese sentido creo que este descubrimiento podría tener un impacto positivo en el proceso de paz. Positivo, a pesar del dolor que ha desenterrado. Sí, porque nos obliga a confrontar la verdad por más dolorosa que sea. Y esa confrontación, aunque difícil, es necesaria para construir una paz verdadera, una paz duradera. No podemos construir un futuro sólido sobre cimientos de impunidad y silencio. Claro, es como si este caso nos estuviera diciendo, para sanar las heridas primero hay que limpiarlas. Exacto. Y para limpiarlas necesitamos la verdad, necesitamos saber qué pasó, quiénes fueron los responsables y cómo podemos garantizar que estos hechos no se repitan. Y en ese proceso de búsqueda de la verdad, ¿qué papel juega la JEP? La JEP tiene una responsabilidad enorme. En este caso, su labor de investigación debe ser exhaustiva e imparcial, debe llegar al fondo de lo ocurrido, identificar a todos los responsables y garantizar que las víctimas obtengan la justicia que merecen. Y esto implica investigar no solo a los autores materiales, sino también a los intelectuales, a quienes dieron las órdenes, a quienes desde el poder permitieron que estas atrocidades ocurrieran. Exactamente, la JEP no puede limitarse a investigar a los que apretaron el gatillo, debe investigar toda la cadena de mando, identificar las estructuras de poder que hicieron posible estas atrocidades. Y hablando de estructuras de poder, no podemos olvidar el contexto político en el que ocurrió la Operación Orión, un contexto marcado por la lucha contra la guerrilla y la creciente influencia de los grupos paramilitares. Es cierto, la Operación Orión se llevó a cabo en un momento de alta polarización política y de gran violencia en Colombia, y es fundamental que la JEP tome en cuenta este contexto para comprender la complejidad del caso y las motivaciones detrás de las acciones de los diferentes actores. Entiendo, es como si este caso nos estuviera diciendo, no podemos juzgar el pasado con los ojos del presente. Exactamente, necesitamos comprender el contexto histórico, político y social en el que ocurrieron estos hechos para poder juzgarlos con justicia. Y para ello, la JEP debe realizar una investigación rigurosa e imparcial. Y además de la investigación, ¿qué más se necesita para construir una paz duradera en Colombia? Se necesita un cambio profundo en nuestra sociedad. Un cambio que empiece por reconocer y valorar la vida y la dignidad de todas las personas. Un cambio que rechace la violencia como forma de resolver los conflictos. Un cambio que nos permita construir un futuro en el que la paz no sea solo la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia, equidad y respeto por los derechos humanos. Exactamente, y para lograr ese cambio necesitamos la participación de todos. No podemos dejar la construcción de la paz solo en manos de los políticos o de las instituciones. Cada uno de nosotros tiene un rol que jugar. Y ese rol empieza por informarnos, involucrarnos, exigir justicia y no olvidar a las víctimas. Totalmente de acuerdo, la memoria es fundamental para construir un futuro en paz. Recordar lo que ocurrió, honrar a las víctimas y aprender del pasado son pasos esenciales para construir un futuro más justo y humano. Y para terminar, me gustaría recordarles a todos nuestros oyentes que este caso aún está en desarrollo, la búsqueda de la verdad y la justicia continua es un proceso largo y complejo, pero es un proceso que debemos seguir con atención y con un compromiso real por parte de todos. La construcción de la paz es una tarea de todos.
Y para lograrlo necesitamos mantener viva la memoria de las víctimas, exigir justicia y trabajar juntos para construir una Colombia más justa, equitativa y en paz. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en un tema tan complejo y doloroso como el descubrimiento de restos humanos en la escombrera. Esperamos que esta conversación les haya brindado herramientas para comprender la magnitud de lo ocurrido y para reflexionar sobre la importancia de la verdad, la justicia y la memoria en la construcción de una paz duradera en Colombia. Y como siempre, los invitamos a que se informen, que se involucren y que exijan que se haga justicia en este caso y en todos los casos de violaciones de derechos humanos. Y no se olviden de apoyar el podcast Voces de Colombia en YouTube dándole me gusta y suscribiéndose al canal para que más personas tengan acceso a este tipo de historias que son fundamentales